Vamos a ir a la Biblia. Entonces, abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Aunque el tiempo quizás no nos ayude mucho, pero a mí me parece tan importante leer todo el capítulo, si ustedes me permiten. Y estamos ya a unas pocas semanas de terminar toda nuestra serie, protagonistas de una nueva historia, sobre el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos capítulo 26, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el beneficio de todos. Pueden leerlo en la pantalla, creo que saldrá, si no en sus dispositivos o en una Biblia de papel, que es tan bueno tener Biblias de papel y poder mirar ahí todo tan bonito. Agripa II era un rey de origen judío, pero servía bajo el imperio romano. Agripa II dijo a Pablo: «Se te permite hablar en tu favor». Entonces Pablo, extendiendo la mano, como se acostumbraba en esa época, comenzó su defensa. «Con respecto a todo aquello que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos». Agripa era un experto en esos temas, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, recuerda que Pablo está hablándole al rey Agripa, yendo de camino vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados». Continúa Pablo diciéndole al rey Agripa: «Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial», de ahí viene nuestro título de hoy, «sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme.
Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, excepción de estas cadenas. Bueno, esta es la palabra del Señor. Oramos y yo quisiera pedirle que usted ore por usted mismo en primer lugar y después que ore por mí. Pero ore por usted mismo. Cuando cantábamos ahorita decíamos que nuestro corazón se ha abierto para recibir la palabra de Dios. Ore por usted mismo, sí. Que sus ojos sean iluminados. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes al entrar en esta preciosa descripción de lo que tú haces, consignada aquí en la palabra de Dios, bajo el testimonio de Pablo, a este rey famoso en su época. Señor, por favor, danos este pan. Todos nosotros batallamos con las preocupaciones de la situación de la familia o de las finanzas o del país o de la salud, y luchamos por concentrarnos, pero todos compartimos también esta profunda necesidad de que tú nos ilumines para recibir tu palabra, para entender que más determinante en nuestra vida que la salud, las finanzas, la familia, estas cosas que nos preocupan, más determinante que eso es nuestra visión de quién es Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que hagas la obra de iluminación en los corazones de todos nosotros, de tal manera que no seamos desviados en nuestra mente, ni que entremos en esa categoría de usarte a ti para conseguir lo que nosotros queremos. Queremos someternos a tu palabra. Queremos que seas tú hablándonos al corazón. Queremos que la espada del Espíritu venga profundamente a nuestro interior, allí donde está la verdadera vida. Que esa palabra llegue hasta lo más hondo y profundo, hasta la médula de nuestros huesos. Que nos inquietes y no nos dejes tranquilo hasta que corramos a obedecer la visión celestial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Una pregunta inquietante. ¿Crees tú en Dios? Cuando uno revisa esta historia, por ejemplo, en el verso 3, uno ve el testimonio de que este rey Agripa era experto en todas las cosas y las costumbres judías, y no era fácil ser experto en la maraña de cosas que tenía. Las costumbres judías, a veces apoyadas en el Antiguo Testamento, otras veces apoyadas en su tradición, como se sabe. El verso 27, Pablo da testimonio de que el rey cree a los profetas, de que sabe que estas cosas no ocurrieron en ningún rincón y que está persuadido y no ignora esto. Pero más adelante, por sus propios labios, es claro
que el mismo rey Agripa. Todavía no. La Reina Valera dice, casi me persuades. Estamos aquí ante un casi cristiano. Y como dicen los niños cuando juegan en las calles, casi no vale. Si usted puede marcar todos los números del celular bien, y casi lo marca bien, le faltó solo un número, casi no vale. Y claro, uno recuerda textos como esos de Santiago 2:19, donde de una manera incisiva y con una advertencia impresionante, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Que era una convicción fundamental del monoteísmo hebreo. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Tú crees, pero no tiemblas. Pero la traducción de la Nueva Biblia de las Américas hace bien la forma en que traduce el siguiente verso. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto a admitir? A veces yo hago un poquito de énfasis cuando hablo con personas sobre la fe en que deberíamos hacer una diferencia marcada entre creer en Dios y creer en Jesucristo. Es decir, Agripa cree en Dios. Pablo, antes de ser iluminado por el Señor Jesucristo, él también creía en Dios. De hecho, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Entonces hay una diferencia marcada entre creer en Dios y creer en Jesucristo. Sí. Porque cuando usted dice yo creo en Dios, casi que usted puede fabricar el Dios en el que usted cree. Imaginárselo algunas veces como un viejito bonachón en las alturas que siempre le va a hacer el bien a la gente. O también puede cometer el error de imaginarse un Dios terrible, de juicios, ese que los teólogos liberales dicen el Dios del Antiguo Testamento. No sé, usted cómo se lo imagina, pero a usted se le hace más fácil fabricar esa creencia en Dios. Pero cuando llega Jesucristo, que igual abrazó al enfermo, al pecador y a la pecadora, pero igual habló del infierno y del juicio venidero. Ya por ser un personaje de la historia que nos visitó Dios hecho hombre, ya es otra cosa. Hay un texto en 2 Corintios que quiero leerles en esta óptica de creer en Dios diferencialmente, cómo es que creemos en Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5 verso 16 dice Pablo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Él está hablando de un conocimiento según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Lo que Pablo está diciendo es, hay una forma de conocer a Jesucristo que no es en la carne. Que no es información sobre Jesucristo, milagros que hizo, buena gente, un buen ejemplo, unas buenas enseñanzas, partió la historia en dos. No, hay una forma de conocer a Cristo que no es según la carne. En nuestra historia de hoy estoy resaltando la frase del verso 19, cuando Pablo cuenta su testimonio. Él está diciendo en el verso 19, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial. Una visión diferente de Jesucristo. Él tenía información sobre Jesús antes. Tenía información sobre el Mesías venidero antes. Así que deberíamos preocuparnos mucho de la naturaleza y el estado de nuestra fe. Pablo está diciendo ahí que fue profundamente determinado por una visión celestial. Ahorita cuando yo escuchaba estos aviones pasar, bueno, algunos de ustedes saben mucho de aviación, yo no sé nada de aviación, pues difícilmente puedo distinguir entre un avión y un bus, pero hay un avión, ¿cierto?, que cruza la barrera del sonido, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, voy bien.
Y ese es un F, ¿qué? F-16, ¿sí? Están los que saben de aviación F-16. ¿Cierto que ese avión es uno que puede quedarse quieto? ¿Cierto? Porque no todos los aviones se pueden quedar quietos. Es decir, si a usted le dicen, mire, vamos a parar el avión un momentico, va a desempujar, no lo va. Pero ese avión, yo alguna vez lo vi, se puede quedar quieto, ¿no? Y suena tremendamente, precisamente por eso del sonido, suena terriblemente. Imagínense que uno de esos nos aterrizara aquí en el parqueadero. Si no se volvería una cosa como inolvidable, muy impresionante por el sonido. Me imagino que hay una vibración en las estructuras, pues puede hasta terminarnos el edificio, ¿no? Pero el sonido y todo lo demás. Pablo consideraba que la visión que tuvo de Jesucristo fue una cosa extraordinaria, diferente a su creencia en Dios previa. Él se está poniendo aquí como un ejemplo de la verdadera fe y está confrontando a estas personas que le escuchan, especialmente al rey Agripa, sobre esta visión celestial. Y yo creo que hay tres cositas para hacer más sencillo el seguimiento de mi bosquejo que Pablo quiere enfatizar con cómo le marcó a él esto. Es en primer lugar una revelación. Y es una revelación que le moviliza, le cambió a él la historia, y es una revelación que le moviliza hacia la esperanza, un tema que ya hemos venido mencionando en los discursos de San Pablo y hoy en una forma nueva. ¿Cómo Pablo quiere que quienes escuchen la palabra de Dios entiendan que esto es 1000 veces más determinante e inolvidable que si un F-16 se te parara en el patio de tu casa? Bueno, para Agripa esto debería haber sido muy impresionante, porque Agripa era descendiente del rey Herodes, era de la familia de los Asmoneos, de donde venían los reyes Herodes, que varios, la Biblia menciona por lo menos 3 diferentes Herodes. Este era bisnieto del primer Herodes que se menciona en la Biblia, que fue el que estaba en Jerusalén un día y le dijeron unos sabios orientales: ¿dónde está el rey de los judíos? Y eso impactó muchísimo a este primer Herodes mencionado en la Biblia, porque la familia de los herodianos, ellos tenían el anhelo de llegar a cumplir algunas profecías del Antiguo Testamento que unían esta idea de una dinastía real, el Mesías sería rey, pero que también de una dinastía que sería salvadora de esta nación. Además, debo contarles, Agripa II, este Agripa que está escuchando a Pablo, es el último de los Herodes. Y realmente fue el último rey que conoció el pueblo de Israel. Así fuera una mezcla entre rey judío y rey romano, fue el último. Así que cuando este hombre escucha eso y cuando Lucas decide ponerlo como el último que recibe un testimonio en tierra de Israel, está marcando bastante para la persona que escucha el libro o lee el libro de los Hechos por primera vez, que es Teófilo. En un sentido es como que cuando él presenta esta visión de Jesucristo, es la visión definitiva de Jesucristo, como de Jesucristo que te dice, como decimos a veces coloquialmente, se te acabó el reinado. A propósito de esa frase, yo la he escuchado varias veces en la boca de aquellos que cuentan su conversión. Que en un sentido la conversión es como que uno pensaba que uno era dueño de su vida, a veces con claras connotaciones de egocentrismo, como que el universo pues flotara alrededor de la persona, pero fuera con esas connotaciones tan marcadas o no, pero como que se sentía dueño de su vida, de su destino, que podía fabricar su futuro, que si era joven y talentoso se iba a comer el mundo. Y vinieron realidades de la vida en las que esa frase tenía sentido para la conversión de muchos hermanos y hermanas,
Se te apareció Jesucristo y no porque Él vino a ayudarte en todas las cosas que querías. No, Él no se montó en ese bus. Él más bien te bajó de tu bus, te destronó y te montó en otro bus. Y es precisamente lo que le ha pasado a Pablo. Pero todo esto arranca en la primera palabra. Esto es una revelación. No sé si se dan cuenta, versos 13 y 14 contienen mucho de lo que es la fraseología de una revelación. Luz, voz, el lenguaje de una revelación. Pablo llama a esa revelación una visión. ¿No les parece interesante? Pablo no vio nada ese día. Por el contrario, se quedó ciego. Pero él lo llama una visión. Una visión marcada por luz y marcada por voz. La luz lo derrotó y lo tiró al suelo. Es un fenómeno irrepetible en Pablo. Pablo no anda fundando la comunidad de la luz y tratando de repetir esa experiencia. Él reconoce que todos somos iluminados y derrotados de maneras muy distintas. No todos llegamos a Cristo de la misma forma. Llegamos al mismo Cristo, pero no de la misma forma. La luz a él lo derrotó, lo derribó, le cambió completamente sus planes. Pero noten especialmente el factor de la voz, porque cuando uno revisa el capítulo 26, el capítulo 22 y el capítulo 9 del libro de Hechos, donde Pablo relata, bueno, en el primer caso es Lucas el que relata su conversión, hay algunas diferencias. Así que si pudiera, los que tienen Biblias de papel les hace más fácil esto, se darán cuenta que en el capítulo 22 la voz de Jesús no tiene tanto contenido como en este capítulo 26. Por ejemplo, en el capítulo 22 yo tengo la ventaja de tener estas Biblias que tienen las palabras directas de Jesús en rojo y eso ayuda. No, entonces ahí lo único que el Señor le dice es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 7, verso 8, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Verso 10, ¿qué debo hacer, Señor? Levántate, entra a Damasco y allí se te dirá lo que se te ha ordenado. Es el capítulo 22. Capítulo 9, más sencillo todavía en el relato de Lucas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero en este capítulo 26 hay mucho más de lo que dice Jesús. Entonces estos son los desafíos de los intérpretes de la Biblia, porque aquí hay más contenido. Opción 1, Jesús le dijo más cosas y Pablo en este segundo relato de su conversión ante Agripa, él decide contar más de lo que Jesús le dijo. Pero cuando uno detalla el factor de que ese día la revelación venía también de mano de una persona de la iglesia que se llamaba Ananías, creo que la conclusión más directa es: Pablo está considerando las palabras de Ananías como palabras de Jesús también. Porque Ananías se presenta a Pablo y le dice: esto es lo que el Señor te dice. Vas a servir a Dios, vas a sufrir por Dios, Y recuerden que Pablo pasó 3 días rodeado de hermanos. Entonces posiblemente lo que tenemos aquí es muy importante entender que la revelación de Jesús no es solo esos acontecimientos especiales, casi siempre humillantes, donde a través de una quiebra, una enfermedad, una situación de familia, etcétera, Él nos derrota, sino también que la voz de Jesús es la voz de la iglesia de Jesús. Es la voz de la gente de Jesús, que viene a explicarle más y más cosas. Tenemos aquí una revelación, y esto es muy importante. Porque yo sé que quizás tú luchas con preguntas intelectuales que son perfectamente legítimas. ¿Hay vida en otros planetas, sí o no? Y si hay vida en otros planetas, ¿cómo esas personas o esos seres serían partícipes de la salvación de Dios y el Evangelio? Yo sé que hay preguntas legítimas. Yo no te voy a decir que la Biblia te va a responder todas tus preguntas legítimas, pero yo sí sé que la Biblia te va a responder las preguntas sobre tu salvación y sobre tu eternidad. De manera que la revelación es fundamental en el sentido de que la fe viene por el oír la palabra de Dios y no por las conclusiones racionales que tú puedes tomar. Esto despacha de entrada una formulación de cristianismo intelectual. Pero noten esto:
Esta revelación fue suficiente para Pablo. Y eso de la suficiencia de la revelación de Jesucristo, esto es una cosa que me parece tan importante enfatizarlo ante dos fenómenos que nosotros vivimos hoy en día. Las sectas falsas, que algunas están tomando mucha fuerza en esta región, y que nos dicen que todavía hay un profeta vivo, o que tienes que ser parte de una mega organización internacional que esa sí tiene un nuevo libro y una nueva revelación de Dios. Esta revelación de Jesucristo es suficiente. Pero también para los fenómenos religiosos, aún dentro del marco evangélico y protestante, que te hacen pensar que hay unas iglesias como que tienen más unción o más poder o más no sé qué. Pablo asume que esta revelación fue fundamental y terminal para él. Llegó al puerto que debería llegar. Llegó a encontrar a Jesús como el rey, no habría más reyes, como el profeta, no habría más profetas, como el sacerdote, no habían más sacerdotes. Él es suficiente. Y es una revelación que viene con el contenido del evangelio. Si quieren un versito de la Biblia que describe el evangelio, yo creo que pocas veces en la Biblia se describe de una manera más cojito, más plastilina que en este lugar de la Biblia. Verso 18. Hechos 26, 18. Pónganlo en pantalla y verán. Ahí está el evangelio, de la A a la Z, sencillito, sencillito. Pero yo sé que el evangelio es tan grande, cierto, que está de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis está la revelación del evangelio. Pero ¿cómo lo explico? Sencillito, ¿no? Como ayer lo hacíamos con el curso de membresía, con 3 círculos, ¿no? Los 3 círculos. ¿Cómo lo explico? Sencillito. Bueno, verso 18 nos ayudará enormemente. Noten que verso 18 habla de un cambio de realidad y de un cambio de camino. El propósito para el cual Dios está llamando y cambiándole de camino a Pablo es para que él abra los ojos a fin de que se conviertan de la luz a las tinieblas. Hay un cambio interno de luz a tinieblas. Cuando llegas a Cristo te das cuenta que el sexo era tu ídolo, que la plata era tu ídolo, que la belleza era tu ídolo, que tus hijos eran tu ídolo, que tus propiedades eran tu ídolo, que tu educación era tu Dios. Y cuando te das cuenta, esto era puras tinieblas. Se prendió el bombillo. Y cuando se prendió el bombillo te dices, es tan sencillo ver que yo estaba perdido y ahora ver la luz y el reino de la luz. Ahora ver que Dios me ama, que tiene un propósito extraordinario para mi vida y que no hay nada más importante que ser amado por Dios y amar de vuelta a aquel que nos amó primero. Un cambio interno de tinieblas a luz, pero también un cambio externo. Y esto es muy importante para que el evangelio no se vuelva un individualismo experiencial. Hay un cambio externo y Pablo va a hablar en sus epístolas ampliamente de ese cambio externo. Aquí lo describe de esta manera: del dominio, verso 18 otra vez, de Satanás al dominio de Dios. Oiga, ¿cuánto nos ayuda esto a nosotros a contar nuestra historia? Porque cuando yo cuento mi historia, a veces yo caigo en eso de, no, yo era un niño muy bueno, desde chiquito yo quería ser acólito, a mí siempre me han gustado las cosas de Dios y mi corazoncito apenas escuchaba las cosas de Dios vibraba de alegría. No, señor, así no era. Aunque estuviera caminando en la autojusticia de la religión, yo estaba bajo el dominio ¿de quién? ¿De quién? Es decir, antes de llegar a Cristo, ¿tú estabas bajo el dominio de quién? ¿Sabías eso? ¿Tú pensabas que estabas en otra iglesia? ¿En otra iglesia? ¿Tú pensabas que estabas en la ignorancia? Es que yo no sabía, yo en esa época no sabía casi. No, tú estabas bajo el dominio de Satanás. En Efesios 2, Pablo dice, éramos hijos de ira y estábamos controlados por el espíritu, se refiere a Satanás, que opera en las dimensiones invisibles. Éramos hijos de ira y éramos esclavos de Satanás. Por Dios. Y claro, esto ayuda a que usted piense muy bien, ¿realmente yo he considerado el evangelio?
o para mí esto es más de lo mismo, un poquitico mejor, ¿no? Se canta como más chévere, se conoce más como la gente que lo que yo creía antes. No, esto es un cambio absolutamente radical. Por dentro, tinieblas que fueron invadidas por la luz. Por fuera, dominio de tinieblas que ahora es, o de Satanás que ahora es dominio del reino de Dios. Pero también hay un cambio de camino. Mira esto. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que Pablo está haciendo ahí es brevemente trazar el principio y el fin de la vida cristiana. ¿Dónde empieza tu vida cristiana? El día que Dios perdonó tus pecados, no con base en tus buenas obras, olvídate de eso, con base en las buenas obras de Cristo Jesús, que con su santidad y su justicia pagó por tus pecados en la cruz. Ese día, esa persona alcanzada por el Evangelio comenzó un nuevo camino, que ¿dónde va a terminar? En la herencia, en el futuro. Por eso a Pablo le interesa tanto hablar de ese tema de la resurrección de los muertos. Por eso para Pablo es tan importante decir, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Esto tiene que ver con algo después de la muerte y con algo mucho más glorioso y más grande de lo que he vivido ahora y que lo voy a vivir después. La realidad de un cambio de camino. Un cambio de camino que se hace evidente. Más adelante nos va a explicar en el verso número 20. En obras dignas de arrepentimiento. Bueno, para Pablo es una revelación del Señor Jesucristo y de su Evangelio que lo impactó totalmente. 1000 veces más que si el F-16 de repente se parqueara volando así en el aire, que uno no cree cómo es posible que una cosa de ese peso se quede estacionada en el aire, como si fuera un ovni, no sé, en el patiecito de mi casa o en la terraza de mi casa. 1000 veces más de eso. Ya llegó el rey, ya llegó el profeta, ya llegó el sacerdote que puede compadecerse de mí y limpiar mis pecados. No necesito ser parte de una organización que me dice que hay otro profeta y que hay una nueva unción y que tienes que ser parte de esta mega organización internacional para poder estar dentro de los... No, ya llegué. A él le importaba 5 centavos que lo echaran de la religión judía. A él le importaba 5 centavos que perdiera toda su fortuna. A él le importaba nada vivir el rechazo de todo el mundo. Tuvo la revelación de quién es Jesucristo. Bueno, pero es una revelación que se verifica en la movilización. Porque esta revelación para Pablo no fue una revelación de quedarse contemplando esto. Por eso insiste en ese verso 19 que les señalo, no fui desobediente a la visión celestial. No es una visión para que cuentes que tuviste una visión. Es una visión que te moviliza. Pablo dice, no fui desobediente a la visión celestial. Una palabra que se repite en el Nuevo Testamento para hablar de la fe. Esa palabra desobediencia es muy interesante. La respuesta correcta, la revelación, es rendición y sumisión. En este caso, la movilización de Pablo. Bueno, en el verso número 16, noten que se le ha dicho a Pablo para designarte como ministro y testigo. Este dato es interesante, quizás algunos considerarán curioso. A mí me parece que nos ayuda mucho a entender esta historia. En el verso número 16 se usa un lenguaje de ceremonias reales. Designado como ministro y testigo. Agripa, Festo, los que estaban ese día escuchando a Pablo, conocían mucho de ese lenguaje. Si el emperador del momento, Claudio, entiendo que era el emperador en ese momento, designaba a Agripa como rey, ahí no había nada más. Ahí no había nada más. En esa época no está el tema de papeles, que organismos internacionales, que hay que esperar un diploma, nada de eso. En esa época era el rey allá en su corte, un día se amaneció, vio a un muchacho allá, le dijo, designado como rey de Judea. Wow. Pablo está diciendo aquí que recibió una investidura
formal de parte de Dios. Esta escena no podría ser más impresionante, particularmente porque Pablo está tirado en el suelo. El Señor mismo le dice que tiene que levantarse y está entrando a la ciudad de Damasco ciego y débil y llevado por sus amigos porque no saben ni dónde está. Y ese es el designado como ministro, representante, siervo y como testigo, quien va a representar al Señor Jesucristo. Es decir, la revelación fue una designación, movido a obedecer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se te revela a ti y tú reconoces por la gracia de Dios que eres pecador, pecadora, que estás en tinieblas, y le clamas a Él ver la luz y recibes su perdón de pecados y eres conectado con una línea histórica de un pueblo de Dios que va camino a la gloria de la santificación completa, a disfrutar en plenitud con Él por toda la eternidad. Cuando entiendes eso, verso 20 dice: haces obras dignas de arrepentimiento. Es decir, la movilización de Pablo cuando se cambió de bando, de ser enemigo a ser testigo, le mostró a él más que a los demás que era lo que había pasado. Es como cuando usted se descubre que está enamorado. ¿A usted le pasó eso o no? Que usted descubrió que estaba enamorado después de estar enamorado. Pues a algunos pues les estoy tocando muchas cosas de su historia, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando usted se dio cuenta que estaba enamorado? Uno primero se enamora y después se da cuenta que está enamorado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? No sé, porque algunos me dicen: no, yo lo supe desde el primer momento. No, o sea, por ejemplo, usted vio a esta persona y estuvo pensando en esa persona, preguntando por esa persona, y a los 8 días usted dijo: oye, ¿por qué estoy hablando tanto de esta persona? ¿Cierto? O decidió darle un presente, o pasar tiempo con esa persona, o ir a buscarle. ¿Verdad? Es decir, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Algo me pasó por dentro y yo estoy viéndolo a través de unas cosas que estoy haciendo. ¿Por qué estoy queriendo leer tanto sobre esto? Porque ya no me siento de la misma forma cuando escucho música cristiana. Antes me parecía tan terrible la música cristiana y tan hermoso el reggaetón. Hoy el día es al revés. ¿Por qué? ¿Cierto? Y quizás otras personas te lo testifican también, porque aquí habla de obras dignas de arrepentimiento. Y las obras dignas de arrepentimiento tienen que verse no solo como obras, por supuesto, son hechos que muestran que has tocado tu fondo y estás recibiendo la revelación, pero que el mismo individuo, Pablo lo cuenta como: yo me cambié de bando inmediatamente. En el capítulo 22 va a hablar, bueno, aquí también está diciendo en el verso 22 del 26, que habiendo recibido ayuda de Dios, le hablaba a pequeños, a grandes, y siempre estaba diciendo lo mismo que creía antes, pero que ahora es de una forma nueva, que Cristo debería aparecer y que por motivo de su resurrección Él debía ser el primero en proclamar luz. Pero también miren la forma de testificar de Pablo. A mí me parece como que uno puede aprender tanto aquí, porque por ejemplo en el verso 24 lo llaman loco. ¿A usted alguna vez lo han llamado loco por seguir a Jesús? Puede ser que no, ¿ok? Y puede ser que si no lo han hecho, eso a usted debería mostrarle algo. ¿Cierto? Porque de pronto usted es de esos que quiere bajarle pues como intensidad al asunto y parecer que es que es más de lo mismo, es que sencillamente ahora estoy estudiando más la Biblia, ¿no? Y trata como de quitarle algunos elementos, porque de pronto pues la esposa pasa y lo ve que en un momento de oración levantó las manitos al cielo, y entonces pasa no sé, la cuñada o cualquiera de la familia, y usted estaba ya hablando solo y levantando las manos. No, es que tenía mucho calor y me estaba como desacalorando. Entonces usted trata como de bajarle tema a eso. Pablo no le bajaba tema a eso. Pablo entendía que realmente esta revelación, para el que no la reciba, era una locura. Es una locura. Él dice: para los que se pierden, esto es una locura. La predicación es una locura.
Él no trataba de humanizar lo que esto es cuestión de amar al necesitado, de estas cosas, ¿cierto? Como una ONG cristiana. No. Él tenía claro que este asunto era una locura. Dios se hizo hombre, se me apareció en el camino. Su muerte en la cruz significó que yo soy perdonado por toda la eternidad de los pecados. Yo voy caminando en la vida y cuando me muera aquí voy a estar con Él en una eternidad preciosa, con cuerpos transformados con Él. El que no haya vivido eso va a decir, estás loco. Pero note la respuesta de Pablo ante este hecho de ser llamado loco. Él no corre a hacer una denuncia ante la fiscalía por injuria y calumnia. Él sí se defiende y le dice en una forma muy tierna, ¿no? Si miran el verso 25, oh excelentísimo Festo, yo no estoy loco. No arma una polémica de victimizaciones que nos rechazan por nuestra fe. No, él entiende que en el estado de oscuridad en que está esta persona no va a haber otra explicación. Está loco, pero él quiere aclararle que no está loco porque el rey a quien le está testificando entiende estas cosas, que esto no fue hecho en ningún rincón. Los datos históricos en la época circulaban en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero mire sobre todo el verso 29, cómo Pablo se moviliza a ver su testimonio en otra forma. Hay tanto que aprender aquí sobre cómo testificar a nuestras familias, hay tanto que aprender. Cuando Agripa le dice, en poco tiempo, otras traducciones es por poco, me persuades a que me haga cristiano, y Pablo le contesta, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho. Él está dispuesto a demorarse con él, como se demoró con Félix 2 años, con Agripa, no tuvo sino este momento, pero él estaría dispuesto a mucho más tiempo. No solo ustedes, sino todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, excepto estas cadenas. ¿No es muy lindo eso? Sobre todo a veces que tiramos la toalla con familiares y amigos. No, yo ya le dije, usted es el que se va a condenar, problema suyo. O ahí está ese libro, pues, y léalo y ya. Y Pablo quiere insistirle a estos hombres que en un caso se burlan de él, en el otro casi, pero nada. Él dice, yo quiero que lleguen a ser como yo soy. Es sin duda una revelación que moviliza a Pablo a no ser el pendenciero iracundo que perseguía los que no creían lo que él creía. Es un hombre evidentemente con un corazón cambiado, que ahora está testificando de Cristo, aguantándose que lo llamen loco, pero suplicándoles que ya quisiera Dios que ustedes también fueran como yo, excepto estas cadenas. Bueno, lo que moviliza a Pablo es esta convicción que él tiene de que su relación con Cristo, a causa de la revelación de Cristo en su vida, va del perdón al cielo, a la herencia. Y en varios textos, ustedes notaron en la lectura, él habla de la resurrección, y ya les hablé en estos días sobre la resurrección. Déjenme notar una cosita ahí en el verso número 6, porque habla de la promesa. Promesa. La resurrección es la esperanza de la promesa. A veces tratamos la esperanza como un sentimiento. Y la esperanza no debería ser tratada como un sentimiento. La esperanza debería ser tratada como una convicción. Y como una convicción que se apoya en una promesa. Esperanza pues tienen los que esperan que su equipo de fútbol gane al final del torneo. Pero ¿quién les ha prometido eso? Nadie puede prometer eso. Por eso creo que debemos cuidar nuestro lenguaje y llamar eso optimismo. Optimismo tienen todos los hinchas de fútbol de que su equipo llegue a coronar el torneo. Bien, eso es optimismo. Pero esperanza en la Biblia se apoya en promesa. Y Pablo está diciendo, a ver, a usted le parecerá esto muy loco, pero no es que yo tenga unos sentimientos de que todo va a estar mejor después de que yo me muera. No, yo tengo una promesa. Ahora, eso de la promesa, el libro de Hebreos lo explora en un doble contenido, y quiero leerles ese versito de Hebreos, capítulo 6, verso 17. Porque habla de la promesa de Dios, pero habla también de un aspecto de esa promesa
en el que Dios sabe que nosotros necesitamos, como dice nuestro texto que vamos a leer, un ancla para el alma. Por eso les digo, cuando la esperanza se trata como un sentimiento, que no debería llamarse esperanza sino optimismo, pues ya les dije, es una cosa muy frágil. Pues, y no está mal tener optimismo, ¿okay? No está mal que usted espere que su equipo gane el torneo. Pues imagínese que usted espere que su equipo pierda el torneo. Pues entonces, ¿qué clase de hincha es usted de ese equipo? ¿Cierto? No está mal. El optimismo es algo lindo en la vida. Seamos optimistas, pensemos que la economía va a prosperar, que vamos a alcanzar la graduación, todas esas cosas. Pero esperanza en la Biblia se apoya en promesa de Dios. Y para Pablo esto es muy importante. Y recuerden que para Pablo la promesa no es tampoco algo que se le ocurrió, es algo que él conecta a través de toda la revelación en la palabra de Dios. Por eso ahí en el verso 6 lo reseña de esa manera. Hebreos 6, versos 17 y 18. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Es decir, que la promesa hacía parte de un propósito que Dios nunca cambiaría. Dios hace la promesa porque tiene un plan. Él no hace la promesa porque un día nos ve muy triste, ay, yo le voy a prometer que le compro un carro. No. Él tiene un plan, me ve muy triste y me dice, mira mi plan. Ese plan es inmutable. Y sobre ese plan yo te voy a prometer esto. Particularmente en este caso para Pablo es la resurrección de los muertos. Bien. Deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Ustedes me han escuchado de pronto, ¿cierto? Yo menciono mucho esto en las bodas. Casi siempre lo menciono en las bodas. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un juramento? Muy distinto. Ambas tienen que ver con futuro, ¿cierto? Pero el juramento se hace ante una autoridad. Yo por eso les digo en las bodas, está bien que usted le prometa a la muchacha lo que le quiera prometer. Le digo, prométale todo lo que bájele la luna, dígale que le va a ayudar a estudiar, que te va a estar con ella, que se van a ir de viaje, que va a querer su perrito. Prométale todo lo que quiera. Pero yo les digo, a mí lo que me interesa escuchar aquí en el altar es su juramento. Porque el juramento es supervisado por una autoridad. Esa es la diferencia. En el juramento yo estoy sometiéndome a una autoridad. Entonces ya yo no solamente voy a quedar mal con la persona a la que no le cumplo, sino con la autoridad ante la cual. Ahora no hay autoridad más grande que Dios, por eso el texto sigue, a fin de que por dos cosas inmutables que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos una ancla del alma, una esperanza segura y firme. Revelación, movilización, esperanza. Pablo entendió esto. Se le apareció el Señor. Le mostró que él era pecador, que estaba en tinieblas, lo perdonó, lo metió en una carrera diferente. Él cambió de ser enemigo a testigo, pero ahora vive para una esperanza. Por eso Pablo puede gritarle a ellos con toda su compasión en el verso 29, con todo su cariño en el verso 29. Yo quisiera que todos ustedes sean como yo. No porque él fuera el más rico, el más hermoso, el que más supiera, no. Porque él estaba siendo partícipe de una promesa, de un juramento de Dios, que era una ancla profunda para su alma. El lunes pasado tuve la ocasión de visitar a nuestra querida doña Ruth, la mamá de Nacho, la suegra de Arelis, hermanos aquí que se congregan, y pues la mamá de Juan Carlos, un hermano muy amado, y de Mónica, la suegra de Mónica. Está viviendo sus últimos días ya. El médico le dijo, cuidados paliativos, está en casa, pero ella es consciente todavía, con muchas medicinas, por supuesto. Y le pregunté a doña Ruth, dígame usted si se quiere ir con el Señor. Y abrió sus ojitos y me dijo,
estoy lista para irme con el Señor. Yo le dije, doña Ruth, ¿usted sabe lo que va a pasar cuando usted cierra sus ojos aquí, lo sabrá ya? Y yo sí sé, me dijo. Dígame a ver si usted sabe. Y entonces yo le empecé a decir algunas cosas que dicen las Escrituras, de la promesa y de la esperanza de Dios. Y yo digo, wow, que pudiéramos vivir así. Como si cada día fuera nuestro último día, listos para irnos con el Señor. Desprendidos de tanta cosa que tenemos que desprendernos, de tanto pecado, de tanta ambición, de tanta lujuria, de tanta glotonería, de tanto miedo. Y pudiéramos ver nuestra vida así y poder decirle a los demás, yo quisiera que ustedes fueran como yo. No porque yo sepa mucho, ese no era el punto de Pablo, no es que yo soy la mejor persona del mundo, no. Sino como yo que tengo esperanza. Y él está aquí en cadenas, hay muchas obras de arte sobre eso, y ahí están sentados Agripa y Berenice y toda la corte en su pompa, porque entraron con mucha pompa. Yo no pensaría que más bien debería ser al revés, que Agripa le diga a Pablo, yo quisiera que tú fueras como yo, pero es aquí el hombre encadenado, que le está diciendo al rey en su pompa, yo quisiera que usted fuera como yo, excepto estas cadenas. Hagamos el cierre con esta reflexión. No sé si ustedes notaron que el texto contiene la gran paradoja de la fe. En el verso número 18, el Señor ha instruido a Pablo para que abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Como que si uno recibe esa designación, como Pablo dice, es mi responsabilidad abrirles los ojos. Pero en el verso número 29, Pablo tiene esta expresión, quisiera Dios. Si Pablo no se vende fácil. Cuando Agripa le dice, ya casi, falta un poquito de tiempo nada más, un poquitico, explícame 2 cositas más y te firmo el contrato. Pablo no le dice, repita esta oración después de mí. Pablo dice, quisiera Dios. ¿Se dan cuenta? En el verso 18 es como, Pablo, es tu responsabilidad de que ellos abran los ojos. Usted predique de una manera que la gente abra los ojos y vea la eternidad y escapen de la ira venidera. Pero en el verso 29 Pablo dice, ya quisiera Dios. Es decir, cuando le hablamos del evangelio a nuestra familia, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que abran los ojos. Pero cuando ellos mismos nos dicen, ya casi, nosotros no les hacemos firmar el contrato con una oración, sino que le decimos, quisiera Dios. Eso es decisión de Dios. Ahora, ¿uno qué hace con eso? Ahora, la teología nos ha ayudado mucho en la historia a responder esto. Y es que en la Biblia, la fe es tanto una demanda de Dios como un don de Dios. En la Biblia, Dios dice, cree. Y si eres incrédulo, es tu culpa ser un incrédulo. Cree solamente. Pero en la Biblia también nos dicen que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿A quién le abre Dios los ojos? A los que Dios quiere abrirlos. Y este es el punto donde yo creo que ambas cosas se encuentran. La fe es una demanda para Agripa. Yo sé que creen los profetas, pero también es un don de Dios, ya quisiera Dios, para que por la demanda se llegue al don. Cuando tú te das cuenta que tú tienes que esforzarte por creer, te das cuenta que llegas a creer por la pura misericordia de Dios. A un joven que vino a consejería esta semana, marcado por haberse metido tanto en las cosas del ocultismo y en estas cosas horribles del reino de las tinieblas que atrapan a las personas, por haber jugado con eso, orando con él, ayudándolo, tratando de escucharlo, está muy asustado. Y decía, depende de la misericordia de Dios.
pero lee la Biblia como un desesperado. Trata de conocer a Dios como un desesperado. Acércate a Él, órale, llámale, ora hasta que ores. Lee la Biblia hasta que entiendas. Búscalo hasta que lo encuentres, porque es tu responsabilidad y es tu necesidad. Es decir, que la propuesta de la Biblia no es: yo me quedo aquí sentadito esperando que un día el Señor se me revele. No. Está en juego tu vida, está en juego tu eternidad. Vas camino al infierno, estás viviendo las consecuencias de tu pecado. ¿Quieres que se aumenten las consecuencias de tu pecado? Búscalo. Haz obras dignas de arrepentimiento. Pero cuando llegues, vas a decir: yo llegué por la pura misericordia de Dios. Y bueno, ustedes saben, en estas discusiones de la teología, ese ejemplo es clásico y hay que repetirlo. Toda la humanidad va camino al infierno por una vía ancha. Y ven una puerta que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La mayoría posponen, reniegan, rechazan. Algunos cruzan la puerta. Los que cruzamos la puerta, cuando miramos al otro lado de la puerta después de haberla cruzado, vemos un letrero que dice: tú estabas escogido desde antes de la fundación del mundo. A los que van por el camino ancho, hombres preciosos como Pablo, les dicen: por favor, yo quisiera que vengas. Por favor, entiende que necesitas perdón. Por favor, no juegues más con el pecado. Por favor, es tu alma y tu eternidad la que está en juego. Tu espíritu, tu cuerpo, toda tu vida va a ser consumida eternamente en tormento a causa de tu pecado. No es que Dios no sea bueno, no sea amor, no, es a causa de tu pecado y tu incredulidad. Ven a Cristo. Pero cuando esa persona cruza la puerta, dice: yo sé que nadie me obligó a venir aquí, yo sé que nadie me obligó a leer la Biblia, yo sé que yo tuve mi análisis y yo vine, pero si yo llegué a esto, fue por la pura misericordia del Señor. Él se reveló, Él me movió y Él me dio esta esperanza como una ancla firme y segura para mi vida. Amén. Ese es el evangelio que nosotros hemos de vivir y hemos de proclamar. Oremos.